Buenos días, compañero. Te tengo unas preguntas sobre un caso. Está un poco complejo. Claro, compañero, cuéntame en qué te puedo colaborar. Se trata de Ananías, es un terrateniente. ¿Romano? Sí, él celebra un negocio con Tarsus y Sempronio, que también son ciudadanos del imperio. Ananías combinó con Tarsus y Sempronio en transferir la propiedad de una máquina de trasquilar ovejas, y a su vez Tarsus y Sempronio convinieron en pagar. Descríbeme la máquina. Es una máquina manual que puede trasquilar 4 ovejas al mismo tiempo. Su régimen jurídico es res humani iuris. Podría decirse que es privada, de cuerpo cierto. Al estar en el fundo troyano es accesoria. Es cosa mueble, no consumible, infungible e indivisible. Además es comerciable, pues es susceptible de enajenarse. Se llama asus. Wow, espera, ¿cómo así que es accesoria por estar en el fundo troyano? ¿Cuál fundo troyano? Sí, el fundo troyano es privado, comerciable, de cuerpo cierto, inconsumible y su necesidad es mancipi. La máquina está allí pues es de propiedad de Ananías. ¿Qué fines tiene el fundo? Ganadero, vacuno y ovino. Entonces se supone que la máquina está dando frutos en esta tierra, la están utilizando puesto que no se ha celebrado la entrega, es decir, la pueden seguir usando. ¿Cómo sería el pago de esta máquina? Asus está valuada en 1000 sólidos y los adquirientes acordaron con Ananías la cancelación de la máquina en entregarle como parte del pago una de las 3 carretas de hierro forjado y madera de pino silvestre para carga pesada. ¿Quién tenía la propiedad de esas carretas? Eran propiedad de Sempronio. Una de estas carretas era conocida como Potentavía, era la más grande, indivisible, compuesta, accesoria, es inanimada e inmóvil. Sin embargo, es transportadora de mercancía a la ciudad de Tesalónica. ¿Genera algún ingreso? Sí, de 50 sólidos al mes, conforme a las operaciones financieras registradas en el libro contable de Sempronio. Ananías recibió físicamente la carreta de manos de Sempronio, el mismo día de la celebración del negocio en mención, con el fin de continuar percibiendo los ingresos de esta misma, los cuales ya ingresarían en favor de Ananías. Estos ingresos no harían parte del valor convenido por Asus. Primero que todo, el contrato que hay entre Ananías y Sempronio es compra-venta. Se genera obligación con un vínculo jurídico de derecho civil. La naturaleza de la prestación es dar, es principal, la existencia es futura, la modalidad a plazo suspensivo. Los sujetos son fijos y el objeto de la obligación es facultativo, divisible, de género, simple, consumible y fungible. Además, el hecho de que Terencio y Sempronio le entregaran el dinero a Tarsus con el fin de que éste lo invirtieran en el negocio mercantil proyectado, tiene un vínculo jurídico de derecho civil, tiene existencia futura. La modalidad es de plazo suspensivo, es una obligación parciaria o conjunta, de pluralidad activa con respecto a sus sujetos, y su objeto es divisible, simple, consumible y fungible. No es una adquisición de frutos, ius fruendi, pues eso es solo para poseedores de buena fe. El modo de adquirir los frutos de la carreta es ius utendi, pues al usar la cosa conforme a su naturaleza se convierte en dicho dominio y propiedad, para que Ananías tenga la prescripción y disposición de los frutos. Ah, perfecto, muchas gracias. El valor comercial de la carreta Potentavía se combinó en 550 sólidos. El saldo del valor debido lo pagaría Tarsus a más tardar en 2 meses siguientes a la celebración del negocio con Ananías. Como garantía de pago, Tarsus entregó a Ananías un escudo de armas en oro y diamantes que representaba la dinastía de la familia de Tarsus. De tal manera que si vencido el término de pago del saldo del valor de la máquina, este no se verificaba, Ananías podría hacerle efectiva la garantía en pública subasta. Si la vendía por más debía darle el excedente a Tarsus, y si la vendía por menos aún quedaría Tarsus con saldo pendiente para el pago total de Asus. Se sobreentiende que el escudo es humani iuris, comerciable, de cuerpo cierto, mueble, inconsumible e infungible. Es compuesto, indivisible y la necesidad de nec mancipi. Es un contrato de prenda. Ok, continúo. Ananías combinó a su vez con Tarsus y Sempronio en hacer la entrega de la máquina a Asus una vez recibido el saldo final del valor convenido y se verificaría en el mismo predio de Ananías, Para que de ese modo los adquirientes de la máquina se la puedan llevar por su propia cuenta. Así es, el negocio celebrado entre Ananías y los adquirientes de Asus se estableció solemnemente mediante la observancia de la formalidad respectiva.
que en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las partes, la incumplida pagaría en dinero a la cumplida una sanción económica equivalente al 20% del valor de la máquina. El hecho del surgimiento de esta nueva obligación es accesoria, no implica que la primera no se deba cumplir, que es el pago de ASUS. Esto viene siendo una cláusula penal moratoria, es decir, que responde por el lucro cesante. La cláusula penal es un contrato verbis solemne stipulatio, es condicional y accesoria. Frente a la compraventa de ASUS es una obligación correal y parcelaria dependiendo de donde se mire. La primera es la obligación de los acreedores de exigir la obligación de Ananías, y la de Ananías es cobrar la plata y puede exigirla a cualquiera de los dos acreedores. Es decir, ambos cumplen el papel de sujeto activo y sujeto pasivo dependiendo de la obligación. Si es la obligación de entregar, los activos serían Tarsus y Sempronio. Si es la obligación del pago, el activo sería Ananías y los pasivos los compradores. Ananías necesitaba celebrar el negocio con Tarsus y Sempronio, ya que quería recursos para a su vez poder pagar un préstamo adquirido con Pablo, quien le había entregado 10 gallinas ponedoras de su corral, con el fin de devolverle otras de igual cantidad, calidad y especie en un término no mayor a 4 meses. Es decir, que el vencimiento final del vínculo contractual con el prestamista coincida con el tiempo del pago del saldo adeudado por los adquirientes de ASUS respectivamente. No obstante lo anterior, Pablo convino con Ananías que al vencimiento de los 4 meses para restituir las gallinas, si éstas no podían conseguirse, Ananías podría pagar el valor de las mismas a la fecha en que operara la devolución. Vísperas de cumplirse el plazo pactado, se dio en el ambiente cotidiano de la región una epidemia avícola que azotó la zona de los predios de Ananías y Pablo, produciendo la muerte de las aves y con ello la escasez de las gallinas para reponerlas. Es decir, que el contrato entre Pablo y Ananías es mutuo. La obligación genera un vínculo de derecho civil, la naturaleza de la prestación es dar, su existencia es futura, la modalidad a plazo suspensivo, los sujetos son fijos y con respecto al objeto es facultativo, divisible, de género, simple y fungible. Además, las gallinas son accesorias, comerciables e inconsumibles. Por su parte, Tarsus y Sempronio, por la relación cercana que existía entre sus familias, siendo adultos sui iuris, convinieron juntarse ellos y su amigo Terencio en la adquisición de la máquina ASUS para desarrollar una empresa criadora de ganado ovino, para la comercialización de la lana virgen que se extrajera por la trasquilación de las ovejas, así como de sus derivados, leche, mantequilla y otros comestibles, en la plaza de mercado de Tesalónica. Ok, entonces, al ser todos sui iuris son plenamente capaces. Tarsus era reconocido en Constantinopla como un excelente administrador de negocios mercantiles y en la rentabilización de proyectos, lo que generaba la confianza para los futuros clientes de la nueva empresa mercantil para la comercialización de la lana, y adicionalmente era propietario del fundo itálico denominado Esparta, predio donde se pensaba criar y esquilar el ganado ovino para los fines pertinentes. Es decir, que se creó una sociedad. Tarsus consideraba que su contribución para el negocio a realizar con Sempronio y Terencio estaba valorada en la suma de 3.000 sólidos. Los fundos troyano de Ananías y Esparta de Tarsus eran colindantes. Es decir, que al ser colindantes se puede generar algún tipo de servidumbre. Sempronio, que era comerciante de profesión, había recibido rendimientos por la explotación de sus carretas de transporte de víveres por valor de 2.800 sólidos, cuyo capital lo invirtió en el negocio a conformar con su compañero. De igual manera, Terencio recibió de su padre, Cornelio, la suma de 2.500 sólidos para montar una empresa. Tarsus, que era el financiero, recaudó la contribución de Sempronio y Terencio, advirtiendo expresamente estos últimos de invertir este dinero exclusivamente en el negocio mercantil proyectado y no gastarlo de otra forma. Como el negocio se demoraba en arrancar, Tarsus fue donde el banquero Calixto para guardar el dinero entregado por Sempronio y Terencio, con el fin de no gastarlo hasta que se necesitara, evento en el cual Calixto debía tener disponibles los dineros en cuanto se los exigiera Tarsus. Tengo entendido que Cornelio era un pater familia viudo y anciano, cuyo único hijo legítimo era Terencio, quien a su vez tenía una relación sentimental clandestina hacía 2 años con Melibea, que es esposa de Ananías.
Ananías dispuso las ganancias que recibió de la carreta Potentavía recibida anteriormente como parte de pago de Asus en la compra de algunos materiales para la construcción de una cerca en su fondo itálico. Para esto contrató a Samuel, hombre sui iuris, mayor de edad y carpintero de profesión. El contrato que acordaron consistía en que una vez terminada y aprobada la construcción final por parte de Samuel con los materiales y los planos que Ananías le otorgaría, este le pagaría el valor de cercado terminado, el cual fue valorado en la cantidad de 200 sólidos. Samuel también se comprometió a entregar el cercado en 15 días contados a partir de la celebración del negocio. Aquí vemos un tipo de contrato de arriendo de servicios, ya que por una parte debe cumplir un trabajo en un tiempo determinado y la otra compensará el trabajo bien hecho y totalmente completo. Además de que se debe trabajar con los implementos otorgados por Ananías, como los planos y los materiales. Lastimosamente, ante un incendio provocado por el esclavo Ticio de propiedad del predio Esparta, es decir, que era parte del patrimonio de Tarsus, se vio afectada la región donde se encontraba el fondo de Ananías, ya que estos dos eran colindantes, haciendo imposible la tarea de realizar el cercado. Por causa del incendio, Asus quedó destruida por las llamas. Ante el accidente, Samuel debió retrasar la elaboración del cercado, terminando el trabajo a las 3 semanas siguientes del incendio. Así que ante el retraso de la entrega, Ananías recibió el cercado, pero decidió cancelar solamente la tercera parte del valor acordado por las partes, teniendo en cuenta el retraso en la entrega, y así generando el incumplimiento del contrato por parte de Samuel. Tiempo después, Ananías celebró un negocio mercantil con el peregrino comisionista Nerón, al cual le ha entregado 5 reses de ganado vacuno para que Nerón los comercializara a título oneroso en la plaza de mercado por un precio mínimo de 100 denarios. El negocio en mención se debía surtir máximo a los 8 días después de la puesta en el mercado de las reses. En este caso, si llegara a enajenar por más dinero, Nerón está facultado para quedarse con el excedente y pagar a Ananías el valor acordado. Pero si la enajenaba por menos, debía responderle a Ananías por la diferencia. ¿Y en caso de que Nerón no pudiera enajenarlas? En este caso, si no llegara a enajenarlo, Nerón debía restituir las cabezas de ganado a Ananías. Así que aquí existe un contrato innominado de doi parakeíacas, doi ut factias, y a su vez constituye una cláusula en la que se estipulan posibles escenarios y sus consecuencias, así construyendo un contrato válido entre un ciudadano romano y un peregrino, regido por el derecho de gente. Un día Samuel, realizando el cercado de madera en el fondo de Ananías, excavando la tierra para construirlo, se encontró un cofre pequeño en hierro forjado. Parecía ser muy antiguo y en su interior se encontrarían muchas joyas preciosas de la época republicana. Así que Samuel, al ver lo valioso del descubrimiento, se quedó con este y no le mencionó el hallazgo a Ananías, ya que este había sido encontrado por Samuel. Samuel solamente detenta la posesión, ya que tiene el objeto, el ánimo de señor y dueño de la cosa, pero no tiene el título, ya que recogió el objeto de una propiedad privada ajena a él. Al cabo de 15 meses de encontrado el cofre con joyas, Samuel recibe una notificación judicial de una demanda interpuesta por Ananías para comparecer en un juicio dentro del término legal surtida la notificación correspondiente, alegando que el cofre era de Ananías, por ser una herencia de sus ancestros y por haberse encontrado oculto el cofre en su propiedad por seguridad. Pero ya es demasiado tarde, pues Ananías podía ejercer la acción de reivindicación, pero esto debía hacerlo antes de los 12 meses a partir de usurpada la cosa mueble. Así que Samuel puede defenderse con una excepción de logissimi temporis. Compañero, muchísimas gracias por ayudarme en la resolución de estas dudas. Ha sido un gusto ayudarte, compañero. Cuando me necesites, no dudes en buscarme.